Saludos a todos. En esta ocasión vamos a encontrar los periodos de vibración para estructuras por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales. Prácticamente lo que tenemos aquí es la estructura que analizamos en el método sísmico, en el cual estará compuesto de dos niveles cada uno con elevación de 3 metros, haciendo una altura total de 6 metros. Este edificio ya lo habíamos analizado en videos anteriores, lo van a poder ver en la descripción de dicho video. Aquí prácticamente vemos que en el modelo de 3 dimensiones es una estructura totalmente simétrica y irregular, lo que nos permite pues calcular de una forma bastante aproximada los periodos de vibración. Para esto necesitamos un modelo físico que lo describa el comportamiento de una estructura ante efectos sísmicos. Y ese fenómeno físico le vamos a conocer como la ley de Hooke. La ley de Hooke lo define como que F, o sea, la fuerza aplicada es igual a menos la constante de rigidez multiplicada por el desplazamiento en X. Entonces, al aplicar una fuerza, si nosotros aplicamos una fuerza, ya sea de estiramiento o de compresión, esto va a provocar reducir prácticamente, acortar o estirar, y ese acortamiento o estiramiento le vamos a conocer como delta X. Entonces, la ley de Hooke lo describe como una constante de rigidez multiplicada por esas diferencias de desplazamiento. Entonces, al aplicar una fuerza, este va a responder en sentido contrario, llegando a su nivel de referencia luego. Si lo acortamos, pues va a hacer que este se regrese a su posición inicial, como si tomáramos un resorte y lo empezáramos a estirar o a comprimir. Va a provocar un movimiento oscilatorio y ese movimiento oscilatorio le vamos a conocer como movimiento armónico simple. El movimiento armónico amortiguado, que prácticamente lo define que ese movimiento oscilatorio va a terminar cuando la amplitud sea muy pequeña, debido al efecto de la rigidez. Sin embargo, por simplicidad vamos a considerar el movimiento armónico simple. Entonces, si nosotros queremos aplicar este modelo a un edificio, pues podemos recurrir a algo parecido a esto, donde tenemos dos masas que están conectadas por dos resortes. El resorte los define, bueno, la rigidez de este resorte los define la rigidez del nivel, es decir, incluyendo las columnas, vigas u otros objetos que le aporten rigidez al marco. ¿Cómo se calcula esta rigidez? Lo pueden ver en el video del método estático. En la parte de arriba va a estar concentrada toda la masa del nivel 1. Este es el nivel 1, recordemos. Y toda la masa va a estar concentrada en la losa de entrepiso, que esta sería nuestra masa 1, donde va a estar concentrada esta masa. En la parte de arriba es el nivel 2 y ahí tendremos nuestra rigidez 2. Esa rigidez 2 se simulará como este resorte y la masa 2 que sería la losa del techo o la azotea. Entonces, aquí vamos a ver que esto se comporta como que estuvieran dos masas que empiezan a oscilar y que va a estar sostenidas o rigidizadas por el resorte. ¿Cómo defino el análisis de fuerza entonces? Pues si yo aplico una carga sísmica que aquí le tenemos, por la ley de Hooke, esto va a provocar un efecto en sentido contrario. Entonces, este vector de fuerza va a estar en sentido contrario y va a definir como K1 por el desplazamiento o X1. La masa 2 vemos que va a estar igual en sentido contrario, pero ahora sería K2 por la diferencia de desplazamiento, o sea, de delta X. Ese delta X no va a ser más que el desplazamiento X2 menos el X1. Prácticamente sería el desplazamiento relativo con respecto a la masa 1. Y aquí pues ya tendremos caracterizada que va a estar en sentido contrario por lo explicado debido a ese efecto sísmico. Ahora, de cada masa yo puedo encontrar un diagrama de cuerpo libre. Tenemos la masa que se va a estar moviendo en este sentido, o sea, en el vector de aceleración, que va a ser igual a una masa multiplicada por la aceleración 1, la aceleración de esta masa. Entonces, esta masa va a tener el efecto de la rigidez que va a estar en una fuerza en sentido contrario
y por la masa 2 que va a estar tirando a la masa 1 con una fuerza equivalente a K2 por X2 menos X1. O sea, tendremos dos fuerzas, una en sentido contrario al desplazamiento, que en este caso en este sentido, y otra en el sentido del desplazamiento que va a estar tirando a la masa 1. Ahora podemos aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que toda la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, tendremos F1, que va en sentido contrario, sería menos K1 por X1, o sea, esto va a ser F1, y F2, que va a ir en el sentido del desplazamiento, es positivo. Todo esto sería F2. Y esto debe ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y ya tenemos esta ecuación que la podemos transformar debido a que si conocemos los principios de la dinámica, la aceleración la podemos describir como la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, si cambiamos aceleración 1, sería la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y nos queda esta ecuación. La masa la podemos pasar a dividir entre K1 y K2 y nos queda que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a menos K1 por M1 por X1 más K2 entre M1 por X2 menos X1. Aplicamos propiedad distributiva, sería K2 entre M1 por X2, K2 entre M1 por X1. Ya nos queda esta ecuación de esta manera para agrupar los términos de X1 con X1 y dejamos los X2 hacia un lado. Agrupando términos en la siguiente, pues tendremos que ir sacar factor común, claro. Entonces sería menos K1 y menos K2 entre M1 van a quedar multiplicadas por X1 y K2 entre M1 multiplicada por X2. Ya tenemos esa ecuación diferencial del movimiento de la masa 1. Hacemos lo mismo pero con la masa 2 y vemos que en la masa 2 solo tenemos, o sea, la losa del techo, solo vamos a tener el efecto de la reducción del desplazamiento producto de la masa que está abajo y arriba no tendremos nada porque no tenemos más niveles. Si hacemos sumatoria de fuerzas, nos va a quedar menos K2 por X2 menos X1, negativo porque está en sentido contrario, igual a M2 por A2, aceleración 2. La aceleración 2 la transformamos como la segunda derivada del desplazamiento 2 con respecto al tiempo. Aplicamos propiedad distributiva y pasamos el M2 a dividir y nos queda K2 entre M2 por K2 entre M2 y nos queda multiplicar menos por menos y menos por menos daría más y nos queda menos K2 entre M2 por X2 más K2 entre M2 por X1 y nos queda la ecuación final como ecuación diferencial del movimiento de la masa 2. Nos queda el planteamiento de ecuaciones ahora, un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden que las podemos resolver realizando diversas sustituciones. Vamos a cambiar x'1 por x3 y x'2 por x4. Esta la sustituimos en ecuación diferencial. En vez de la segunda derivada de x1, lo vamos a cambiar por la primera derivada de x3. Y en vez de la segunda derivada de x2, la vamos a cambiar por la primera derivada de x4. Y nos quedan un sistema de ecuaciones, ahora un sistema de ecuaciones diferenciales de 4 ecuaciones. Vemos que sería la primera derivada de x1 igual a x3, la primera derivada de x2 igual a x4, y esta ecuación diferencial que ya se cambió el x doble prima 1 por prima 1, que es esta ecuación, y la segunda x prima 4, cambiado por la segunda derivada de x2. Ya nos quedó las 4 ecuaciones, lo cual lo podemos transformar a una ecuación diferencial matricial. Una ecuación diferencial de matricial de primer orden simplemente es el vector derivadas multiplicado por la matriz A, que en este caso va a ser de 4 por 4, o sea, 4 filas por 4 columnas, y eso multiplicado por el vector de desplazamiento, que va a ser igual de 4 componentes.
Ahora, estas ecuaciones que tenemos aquí, estas cuatro ecuaciones que redujimos de las ecuaciones de segundo orden, podemos transformar la ecuación matricial simplemente colocándolas en orden. El X va a ser X1, X2, X3 y X4. Y el vector de derivadas va a ser X'1, X'2, X'3 y X'4. Ya tenemos el vector de derivadas y solamente lo tenemos que multiplicar por esta matriz, que va a ser la matriz A. Ahora, esta ecuación que tenemos aquí tiene componente X1, X2, X3 y X4. Entonces, simplemente las vamos a escribir en la matriz de esta manera. Los X1 lo vamos a colocar en la primera columna, el X2 en la segunda columna, el X3 en la tercera columna y el X4 en la cuarta columna. Entonces, el X3 vemos que tiene un valor de 1 porque solamente ese componente tenemos. El X1, X2 y X4 tiene un valor de 0. Así que la fila que vamos a colocar aquí, ¿cuánto es? Va a ser 0, 0, 1 y 0. ¿Qué es esto? 0, 0, 1 y 0. Este 1 debe estar más arriba. Entonces, la segunda va a tener componentes. Si nosotros hacemos esto, sería X1, ¿cuánto sería? 0. X2 tendría un valor de 0 igual. X3 tendría un valor de 0 y X4 tendría un valor de 1. 0, 0, 0 y 1. Aquí lo tenemos. Y ahí que tenemos colocado la otra fila. Entonces, para el otro valor sería X1 que tendría este valor, lo colocamos aquí, X2 que tendría este valor de K2 entre M1 que está aquí, luego X3 tendría un valor de 0 y X3 también tendría un valor de 0. Vemos que ahora toda la fila está colocada en el mismo orden. El X4 va a ser X1 en este sentido, X2 va a ser K2 entre M2 y 0 para X3 y X4. Tiene su solución y la solución sería que X igual a K multiplicado por E elevado a la alfa por T. Esta sería la solución clásica de esa ecuación matricial. Al solucionarla, pues al sustituir esta ecuación, esta solución en esta ecuación matricial, lo que tendremos es esta ecuación característica que lo definirá la matriz A multiplicada por la constante lambda y eso multiplicado por I, donde I sería la matriz de identidad, o sea, las de diagonales de 1, multiplicada por K, que sería el vector igual a 0. Entonces, el determinante de eso es lo único que los puede dar 0 para que se cumpla. Es decir, que K sea 0 no es posible, pero que esto sea igual a 0 sí es posible. Y eso le vamos a conocer como el determinante de A menos lambda por I igual a 0. Entonces, si nosotros encontramos este determinante y encontramos los valores de lambda, estos valores de A lambda le vamos a conocer como autovalores o conocidos mejor como eigenvalue. Son los autovalores de la matriz que lo vuelven 0 el determinante. Entonces, para encontrarlo, simplemente lo que vamos a hacer es que a la diagonal del determinante le vamos a restar menos alfa, menos alfa, menos alfa y menos alfa, porque aquí lo está viendo que son las diagonales, o sea, de la matriz de identidad le vamos a restar menos alfa. Y al resolver esto, a encontrar el determinante, vamos a encontrar valores para X, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4, que serían los autovalores de esa diagonal. Al encontrar esos autovalores y sustituirlos dentro de la determinante, vamos a encontrar también los autovectores o eigenvector. Pero lo que necesitamos al final son los autovalores. Para encontrar esos autovalores podemos pues, resolver este determinante, encontrarlos analíticamente o utilizar un software. Antes de realizar todo eso debemos encontrar cuánto vale K1, M1 y K2 y M2. Para eso pues del video anterior traemos los datos de la masa de la losa 1, la masa de la losa 2, la rigidez de la losa 1 y la rigidez de la losa 2. Lo sustituimos en esta matriz y nos queda que 171.03 toneladas es la masa 1.
103.14 es la masa 2. 92.42 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado es la rigidez 1. Y 97.89 por 10 a la 6 es la rigidez 2. Lo sustituimos y aplicamos determinantes. Reducimos, reducimos estos términos antes de dejar la matriz de esta manera y nos queda esto un poco más reducido. Ahora, este determinante podemos resolverlo ya sea utilizando software como MATLAB, Máxima o Maple o alguna calculadora. Sin embargo, pues para aligerar un poco, vamos a utilizar una calculadora gráfica y encontramos los siguientes valores de delta. Son números imaginarios. Son números imaginarios, pues vemos que el delta 1 con el delta 2 se parecen, es decir, que el delta 1, podemos recordar que el delta 1 es igual al delta 2, pero también quiere decir que el delta 2 es equivalente a la conjugada del complejo de delta 1. Vemos que es exactamente igual, simplemente cambia el número imaginario, que en este caso es positivo, este es negativo. Vemos que estas dos son dos conjugadas. Este delta 3 con delta 4 son iguales, igual cambia el signo, es decir, que son conjugadas. Quiere decir que la solución para números complejos conjugados son de la siguiente manera. Tenemos las dos soluciones, cambiando simplemente el signo del número imaginario, y el i cuadrado, que sería igual a menos 1. Entonces, prácticamente las soluciones que tenemos son las siguientes, que van a ser dos vectores para las dos soluciones que tenemos, simplemente a uno cambiándole signo, y donde alfa va a estar en el exponente de e y va a ser el número real, y beta va a ser el número imaginario que va a estar acompañando al coseno y al seno dentro de ellos. Entonces ya tenemos las dos soluciones para estas dos y necesitamos otras dos soluciones para estas dos más. Si nosotros observamos que en el alfa, vemos que el alfa es un número muy pequeño, vemos que e elevado a un número muy pequeño, e va a ser aproximadamente 1. Es decir, podemos reescribirlo finalmente, esta solución que tenemos aquí, quitándole e a la alfa por t y dejándolo igual a 1 y multiplicado esto que tenemos aquí. También físicamente, pues podemos cambiar el beta, este valor, el beta, físicamente se refiere a que es la velocidad angular. O sea, lo que tenemos aquí es la velocidad angular por el tiempo. Es decir, esta velocidad angular multiplicada por el tiempo nos va a dar el ángulo de giro, que sería el ángulo de giro ya sea de la función sinusoidal, o en este caso que representa el círculo, ¿verdad? La rotación. Esa es velocidad angular por el tiempo. Así que omega es velocidad angular y sería equivalente a decir que es beta. Y eso nos va a servir de mucho, porque si ya tenemos cuánto vale beta de las soluciones, podemos decir que es equivalente a la velocidad angular. Cambiamos el e elevado a la alfa por t igual a 1 y lo que es esta solución. Y finalmente, la velocidad angular 1 va a ser igual a beta 1. ¿Y cuánto vale beta 1? Vale 42.10 radianes por segundo. ¿Cuánto vale beta 2? O sea, la velocidad 2 de 17.01 radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular. Finalmente, ¿qué es lo que encontramos? Los periodos de vibración. ¿Cómo calculamos el periodo de vibración? Simplemente dividiendo 2pi entre la velocidad angular. Así que el periodo 1 sería 2pi entre la velocidad angular, que es de 42.10, y nos da 0.14 segundos. Y esto sería el periodo 1 para la estructura. El periodo 2 lo encontramos con 2pi entre la velocidad angular 2, 2pi entre 17.01, 0.36. Ya tenemos esos dos periodos y estos dos periodos le vamos a conocer como modo 1. Es un vector de periodo de vibración y este periodo T1 y T2 le vamos a conocer como el modo de vibración 1. Si nosotros comparamos esos periodos de vibración con los periodos de un sismo, por ejemplo, un periodo sísmico generalmente anda entre 2 a 3 segundos. 2 a 3 segundos. Ese es el periodo de un sismo. Si este periodo de vibración de la estructura está cerca, muy cerca de los periodos propios del sismo,
pues va a provocar que esto entre en resonancia por interferencia constructiva. Las dos van a estar en fase y va a provocar amplitudes mucho más grandes. Y esto es la interferencia constructiva. Así que esto se debe de evitar de que lleguen muy cerca al periodo de un sismo. En la norma técnica salvadoreña, pues podemos calcular el periodo de una estructura simplemente en función de su altura, un coeficiente multiplicado por la altura del nivel y eso elevado a la 3/4. Esta es una fórmula que aparece en la norma salvadoreña para encontrar el periodo de estructura, donde CT es un valor que varía entre 0.075, en este caso para marcos de concreto, y 0.085 para marcos de acero. Entonces, cada uno de estos va a tener un cierto valor y al multiplicarlo por su altura, es decir, dependiendo de la altura de esa estructura, vamos a encontrar su periodo. En este caso los da 0.28. 0.28 está entre 0.14 y 0.36. Es decir, es un buen método para encontrar los periodos de vibración simplemente conociendo su altura y toda vez que la estructura sea regular como la que hemos analizado.